Bienvenidos a nuestro estudio para este día. Además de que estamos aprendiendo mucho sobre las lecciones que nuestro Señor Jesús nos da y que Marcos describe en la acción de nuestro Señor Jesucristo, también vamos a aprender un poco de la forma en que Marcos escribe, y esto nos va a ayudar para entender cada uno de sus mensajes. De hecho, hoy y mañana vamos a hablar de una historia que en nuestra lección llaman historia sándwich o emparedado. Y vamos a descubrir por qué a medida que vamos estudiándola. Así que vamos a orar pidiendo al Señor su sabiduría. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros al instruirnos, no solamente en cuestiones como lo que vamos a aprender hoy un poco de estructura, gramática, literatura, sino que todo esto sirve como un vehículo para instruirnos en lo más importante, que es conocer a nuestro Maestro. Y queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, vamos a ir siempre al texto, pero vamos a hacer énfasis en algunos detalles para que usted nos pueda ayudar con esta narración que nuestra lección, como decía, llama estas historias sándwich. Esta narración son dos, pero que una interrumpe otra, se incrusta en medio, por eso el sándwich, como en el emparedado, y esta historia que interrumpe sí tiene relación con las dos partes donde está, pero ya vamos a ir descubriendo a qué nos referimos. Esta historia completa está desde el verso 20 de Marcos 3 hasta el verso 35, siempre de Marcos 3. Y yo solo quiero destacar dos elementos porque hoy vamos a hablar de la historia que está en medio del sándwich. Al principio, en los versos 20 al 22, habla sobre la familia de Jesús. Y voy a leer este texto. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Bueno, hasta el 21, ¿no? Ya voy a leer luego los otros textos. Y luego en el verso 31 aparece de nuevo sus hermanos y su madre. Este sería como las dos partes del emparedado. Pero ahora, pastor, en medio de esto aparece de nuevo una confrontación con los escribas. Y en esta confrontación ellos acusan, y ese es el verso 22, a Jesús de tener el espíritu de Belcebú. Y lo voy a leer. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y luego el Señor Jesús va a responder a esto. Pastor, hablando de esa controversia que está aquí en medio, y para que usted nos ayude con esta estructura, ¿por qué es importante la estructura que vamos a ver? Y luego, ¿qué es lo que está pasando en esta historia interna en la que los líderes están acusando a Jesús? Ya vamos a hablar del tema central al final sobre el pecado del Espíritu Santo, pero primero esa parte que me gustaría que usted nos ayudara a comprender. Bueno, realmente aquí tenemos una serie de eventos, de sucesos que van pasando en la vida de Jesús, son controversiales, y aquí tenemos una de las declaraciones más fuertes que Jesús hizo. Sí. Por eso es importante entender estos eventos. Ya hemos estudiado anteriormente la relación entre pecado y comida. Recuerdan ustedes lo que estudiamos, sanidad, pecado, etcétera. Pero ahora Jesús llega al punto de advertir a sus seguidores acerca de un tema que es bien necesario que nosotros podamos entenderlo como lo que tiene que ver la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable, que ambos significan la misma cosa. A primera vista no parece que estas dos narraciones, si le podemos llamar dos narraciones, están relacionadas entre sí, pero sí están relacionadas. Yo quiero, para que nosotros podamos ahora vislumbrar el panorama que nos va a ocupar desde hoy hasta mañana, nosotros tenemos que entender lo que está pasando. Jesús estaba nuevamente en su ministerio. Sabe que se omite el tema de la elección de los discípulos, al menos por ahora. Ahí hay muchas lecciones bien importantes, pero después de eso Jesús regresa a un ministerio porque él en algún momento se
recluyó, fue a un lugar donde no pudiera ser tan visible por prudencia, pero digo, este tema se omite, que está de los versículos 13 hasta el versículo 19, pero Jesús regresa a casa. Ya nosotros sabemos que han pasado varias cosas cuando Jesús está en la casa, que el hombre paralítico que lo bajaron y otras sanidades que ocurrieron, pero hay algo tremendo, vienen sus familiares, vienen sus hermanos a buscarlo, y lo vienen a buscar porque dicen, mire, está loco. Sí. Ahora, ¿quiénes eran estos hermanos de Jesús? Mateo los nombra, Judas, Santiago, José, Simón, los nombra. Estos hermanos de Jesús también aparecen hermanas de Jesús en el registro de los evangelios. Se cree, no voy a hacer toda una gran explicación de esto, pero se cree, hermano Gerson, que estos hermanos de Jesús, que la Biblia los llama, los nombra de esa manera, eran hijos de José en algún matrimonio previo a el que tuvo con María. Muy bien, pero vamos a dejar eso por ahí. Pero ellos llegan. ¿Por qué llegan? ¿Por qué dicen que Jesús está loco? Uno nunca se imagina a veces que la familia se va a oponer al ministerio que uno tiene o al ministerio de Jesús, pero es lo que sucedió. Y entonces, ¿por qué? Porque, claro, Jesús había dejado su trabajo de carpintería. Yo me imagino que era un buen carpintero, sí, que si hubiera seguido ahí hubiera tenido buenas ganancias, porque era un trabajo perfecto. No había queja de ninguno de los clientes. Jesús había elegido, ya vimos, a unas personas que la sociedad no daba nada por ellos. A Mateo, un cobrador de impuestos, entre sus discípulos, que esa narración la tenemos en lo que está, en lo que no está tomado en cuenta en los comentarios. Lo que dije antes, ahí tenemos a uno que era del grupo de los celotes. Sí. Y sabe que los celotes, por ejemplo, y los publicanos, cobradores de impuestos, no se llevaban. Jesús está trayendo a su grupo de discípulos a dos personas que fácilmente podrían entrar en controversia. Todo eso, ellos vieron el ministerio de Jesús y no le vieron ningún sentido, a pesar de todos los milagros y señales que le estaba haciendo. No sabemos en el caso de María si ellos la habían presionado, la madre de Jesús, claro, para que pensara de la misma manera. Pero luego se inserta esa historia donde están los fariseos que han venido y dicen que Jesús tiene demonios. ¿Por qué estas dos historias están relacionadas? Porque vemos que ambos tienen dudas acerca del ministerio de Jesús, tanto su familia como, en este caso, los líderes religiosos. Pero vamos a descubrir, según la enseñanza de Jesús, que una cosa es tener duda que viene natural porque no hemos visto bien el panorama, no lo hemos estudiado, y otra cosa es tener una duda por un rechazo continuo y permanente de la voz de Dios llamando al corazón. Entonces, esa es la gran distinción que vamos a hacer al estudiar esta lección. Y ahora, pastor, porque ya cuando ellos presentan su acusación, el Señor Jesús responde que es una acusación sin fundamento porque Satanás no podría estar dividido contra sí. En primer lugar, en esa respuesta, ¿qué está tratando de decirle el Señor sobre lo ilógico que es la acusación que le están haciendo respecto a quién es el que está detrás de sus milagros? Bueno, nosotros vemos que los líderes fueron al extremo, ya habían planeado matar a Jesús, sí. Ahora ya hay odio en sus corazones y se refleja en las palabras. Esto es una lección porque tal vez traemos algo práctico, ¿verdad? Las palabras, nuestros gestos, nuestras acciones reflejan lo que hay dentro. Ya ellos a Jesús le están diciendo ya barbaridades, no se tocan ya para hablarle a él. Le dicen que por Belcebú, que es un término que usaban ellos para no mencionar directamente al diablo. Algunos han visto que esto tal vez significa señor de las moscas, patrón de las moscas, pero era simplemente como para no decir, como a veces la gente dice ahora, el cachudo, dice, y no mencionar directamente el nombre del diablo. O sea, le estaban hablando a él muy fuerte. Sí. Por eso Jesús había rechazado el testimonio
de los demonios. No que no era cierto cuando decían que era el Hijo de Dios, sino porque provenía de los demonios y precisamente era para crear confusión. Y entonces si Jesús hubiera estado de acuerdo que los demonios estaban diciendo eso, entonces ahí teníamos que, aquí se hubiera visto que era cierto que él estaba en concordancia con el enemigo, cosa que no podía ser. Y entonces Jesús dice una gran verdad: una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Y Satanás sabe que si él lucha contra sí mismo, si se divide, ha llegado a su final. Miren qué lección nos deja Jesús y nos dice: es imposible que yo, que quiero destruir al enemigo, porque luego viene y hace una afirmación. Hay otra historia, hay otra ilustración que Jesús pone y habla de atar al hombre fuerte. Él es el que va a atar al diablo. O sea, él ha venido para destruir al diablo, para destruir el enemigo. Y Jesús dice: yo no podría destruir al enemigo y estar de acuerdo con él. Dos personas que están de acuerdo no van a querer destruirse. Entonces, demuestra la falacia del argumento de ellos, y de esa manera ellos no tienen excusa para rechazar su ministerio. Pero ahora, justamente en esa misma dirección, el Señor les da esta declaración que es la que queremos enfatizar al final, y la voy a leer textualmente del verso 28 en adelante. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Pastor, muchos han luchado con estas palabras del Señor Jesucristo y se han visto a sí mismos y dicen: ¿y si yo ya pequé contra el Espíritu? Y aunque seguramente ya hemos dado esta explicación en otras lecciones, me gustaría, Pastor, que para terminar nuestra reflexión nos ayudara a comprender qué es el pecado contra el Espíritu Santo, a qué se refiere el Señor Jesucristo y cómo podemos estar escudados contra Él. Bueno, aquí tenemos una de las advertencias más claras de Jesús, y nos dice muy contundentemente que cuando una persona rechaza, atribuye, porque está tanto el rechazo, y si yo rechazo, yo le doy una explicación a lo que estoy viendo. Ellos rechazaron la obra del Espíritu de Dios y la atribuyeron al enemigo. Noten que ahí hay dos cosas. O sea, el rechazo siempre lleva a una justificación, y diciendo: no es Dios que está obrando. Aquí Jesús les dice: claro, ustedes dicen que es el demonio que está haciendo esto, cuando en realidad es el Espíritu de Dios. Entonces, pecado contra el Espíritu Santo es atribuir al enemigo la obra que Dios hace, porque yo no quiero aceptar esa obra que Dios hace. Wow. Es un rechazo continuo del llamamiento que el Espíritu Santo hace. Entonces la persona queda sin defensa. Al blasfemar contra el Espíritu Santo significa que la persona queda fuera del alcance de la gracia de Dios. Él ya no puede alcanzar a la persona. Y muchos aquí se preguntan y dicen: ¿será que yo llegué a la blasfemia contra el Espíritu Santo? Definitivamente, si usted se está haciendo esa pregunta, todavía no. Todavía no. Porque el que, y ojalá que nunca no, porque el que ha blasfemado contra el Espíritu Santo ya no siente necesidad, ya no siente deseo, ya no le importa nada. Aún una persona puede pasar tal vez algún periodo por ese sentimiento, pero no significa que ha rechazado. Debemos balancear esto y recordar que al principio Jesús dijo: todos los pecados y blasfemias serán perdonados. Y todo pecado es todo pecado. Pero lo que no se perdona es el pecado de rechazar a quien me quiere salvar del pecado. Noten que nuestras acciones, cualesquiera que sean, tienen perdón. Y eso es una buena noticia. Amén. Pero si yo rechazo al que me quiere salvar, al que me quiere rescatar, al que me quiere perdonar, allí yo estoy en problema. Esto es como una persona que hace años yo escuché una historia, bueno, leí más bien una historia en Estados Unidos hace muchísimos años. Una persona estaba condenada a la pena de muerte, pero el presidente de Estados Unidos en ese tiempo estudió su caso, y entonces el presidente le dio un indulto, y era levantar la pena y perdonarlo, y entonces la persona salía libre. Pero cuando se le dio la noticia, la persona rechazó.
y dijo, no, no quiero el perdón. Así que se procedió a la ejecución, y antes de la ejecución este hombre dijo lo siguiente: díganle al mundo que yo estoy muriendo ya no por lo que yo hice, sino porque rechacé el perdón que se me había ofrecido. Es interesante notar, hermano Gerson, que al final del mundo las personas no pueden decir, es que Dios me destruyó por mis pecados, No. porque todos los pecados tenían perdón, sino porque rechazaron la voz de Dios que los estaba llamando. Qué tremendo. Así que, pastor, ore por nosotros para que escuchemos la voz de Dios, y no solo la escuchemos, sino que, ya que sabemos que tenemos que responder a ella, respondamos de manera positiva, que escuchemos para actuar como Él espera que nosotros actuemos, aceptando ese gran regalo que ha traído para nosotros, que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu salvación. Gracias porque tú deseas que nosotros abramos nuestros ojos y veamos tu obra. Señor, si alguno de nosotros tiene duda de cómo tú estás obrando, no queremos, Señor, resolver esas dudas con nuestro propio razonamiento. Queremos que tú nos guíes, queremos que tú nos hables. No queremos nada que ver con el enemigo, Señor. Queremos que abra nuestras mentes a la luz del Evangelio. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para siempre ser sensibles a tu voz y a tu llamado. Si hay alguien en este momento que puede estar al borde, al precipicio, de llegar a un punto de no retorno donde su corazón nunca más se va a sentir enternecido por el llamamiento de tu Espíritu, ayuda a esta persona, Señor, y si ha escuchado este mensaje, que sepa que todavía hay oportunidad. Gracias porque nos das tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén.